Primera de Corintios, el capítulo 15, y nos dice la palabra de Dios en el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como títulos para este sermón les recomiendo: hermanos, no seamos cristianos wishy-washy. Hermanos, no seamos cristianos wishy-washy. O también otro título pudiera ser: el cristiano más humilde ganará más que el hombre más rico del mundo. El cristiano más humilde ganará más que el hombre más rico del mundo. O pudiera ser también: Dios nos hace aptos para toda buena obra por la resurrección de Cristo. Dios nos hace aptos para toda buena obra por la resurrección de Cristo. En nuestro texto es el último versículo que leímos, 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58, donde el apóstol nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15 es el pasaje clásico sobre la resurrección. Algunos corintios no creían en la resurrección de los muertos, así que el apóstol toma tiempo para comprobarla. Y es significante que este es el capítulo más largo de este libro, de esta carta, y de hecho es uno de los capítulos más largos que escribió el apóstol San Pablo. Y escribe así extensamente porque la resurrección es esencial para el Evangelio. Nuestra esperanza de vida está basada en la resurrección de Cristo. Leemos en los primeros versículos, 1 Corintios 15, el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ese precisamente es el argumento principal del apóstol Pablo. Cristo resucitó. Por supuesto que hay resurrección de muertos. Nos dice el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y después de enseñarles esto, y que la resurrección es de suma importancia porque es así como Dios nos salva, nos da unos argumentos secundarios sobre la naturaleza también, de lo que es el cuerpo resucitado. Y en el versículo 51 y 52 nos dice que esto va a suceder al final. Nos dice el versículo 51: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y luego termina el capítulo con un cántico de gratitud porque tenemos la victoria de la muerte, del pecado y la ley. Y esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el versículo 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es entonces que tenemos nuestro versículo, el versículo 58. Entonces,
Este versículo, nuestro texto, es la conclusión práctica de la enseñanza de la resurrección. En ese texto tenemos un mandamiento. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Pero también tenemos la manera que debemos de cumplir con ese mandamiento, creciendo en la obra del Señor siempre. Y tenemos la motivación para cumplir el mandamiento, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es lo que vamos a ver esta tarde: el mandamiento, la manera que debemos de cumplirlo y la motivación para cumplirlo. Muy bien, en primer lugar tenemos un mandamiento. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Así que, es decir, por lo que nos dice en este capítulo. Y aquí tenemos, por cierto, una lección general. La enseñanza bíblica siempre nos lleva a la acción. La enseñanza bíblica, la doctrina bíblica siempre nos lleva a la acción. Siempre nos lleva a un así que. Como en Romanos 12, ¿se acuerdan? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Todo lo que nos ha enseñado el apóstol Pablo en Romanos. Así que, entonces, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto lógico. Y aquí en 1 Corintios 15... el apóstol nos enseña que por la victoria que tenemos en Cristo, por la resurrección de Cristo, porque hay vida después de la muerte, entonces por eso, hermanos míos, amados, están firmes y constantes. Ahora, noten que les dice hermanos míos, amados. Eso nos enseña dos cosas. La primera es que este es un mandamiento para hermanos, como diría nuestra hermana Albertita, para hermanos de la religión. Es decir, para creyentes, para cristianos, para los discípulos del Señor. Los que no son hermanos no pueden ser firmes y constantes, no pueden crecer en la obra del Señor, no pueden trabajar en el Señor y por supuesto su trabajo es en vano. Si no eres hermano, por supuesto, no te conviene la resurrección de los muertos, no te conviene. ¿Por qué? No te conviene que haya vida después de la muerte, porque significa para ti juicio, condenación, la ira de Dios, y tú no estás listo. Pero y el punto es, hermanos, aquí, estas lecciones y promesas son para cristianos. Asegúrate que eres un hermano, que eres un cristiano, un discípulo del Señor. Pero también, noten, y eso es lo que quiero recalcar en este punto, el apóstol le dice míos amados, hermanos míos amados. Si el apóstol le dijera esto a los filipenses, no hubiera problema, no fuera paradójico. Pero el apóstol le dice esto a los corintios. Esto es bastante extraño. ¿Saben quién eran los corintios? Los corintios eran unas personas, unos hermanos con graves problemas de divisiones. Pueden leer en 1 Corintios 1. Graves problemas de inmoralidad, tanto que el apóstol dice esto, ni los gentiles hacen esto tan grave que están ustedes cometiendo. Graves problemas con los dones, desórdenes aún en la Santa Cena. Es más, unos, como leímos en 1 Corintios 15, ni siquiera creían en la resurrección de los muertos. Pero además, y esto es impactante, además había un grupo en Corinto que ni siquiera creía que Pablo era un apóstol. Lean Corintios. Había un grupo en la iglesia que ni siquiera creía que Pablo era un apóstol. Pero aquí les escribe hermanos míos amados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, a esto podemos contestar que el apóstol trataba a los hermanos con el amor de 1 Corintios 13. Ese amor que no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la justicia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así debemos de hacer nosotros también. Y también podemos nosotros contestar que el apóstol trataba a los hermanos conforme a las enseñanzas del evangelio que predicaba. Él creía que Cristo perdonaba a pecadores. Cristo perdona a cristianos pecadores, que en Cristo hay transformación, que el Señor iba a ayudar a esos hermanos semi-herejes que tenían tantos problemas. Él los considera como hermanos en Cristo, míos y amados. Y nosotros también debemos de tener esta actitud, de tener compasión, paciencia, amor con
todos los hermanos en Cristo. Todos los hermanos en Cristo. Metodistas, presbiterianos, bautistas, arminianos, calvinistas, sean hermanos en Cristo, que estarán en la gloria con nosotros. Debemos de tener compasión y paciencia y amor con ellos, aunque no crean de la misma manera que nosotros. No seamos como algunos que si no creen y hacen exactamente como ellos lo creen y lo hacen, no se juntan con los hermanos y los tratan como parias. ¿Así se dice? ¿Parias? Tú. No, por supuesto que no. Son los hermanos en Cristo. Y aún, aunque no hagan lo mismo que nosotros y aún no tienen las mismas creencias exactamente teológicas como nosotros, el apóstol les dice a estos hermanos que no creían en la resurrección de los muertos, que tenían tantos desórdenes y tantos problemas en la Santa Cena y tantos problemas tan graves de inmoralidad. Hermanos míos, amados, tú ves a un cristiano que anda mal, a un hijo que anda mal, a un pariente, a un amigo que anda mal. Tú le puedes decir, es un hermano, es mi hermano y es amado porque es en Cristo. Al final está en gloria conmigo. El Señor le va a ayudar, Él le perdona esos pecados. Es por la cruz que nosotros amamos a nuestros hermanos. Muy bien, ahora sí veamos el mandamiento. El apóstol nos escribe, en virtud de la resurrección y la victoria que tenemos en Cristo, estad firmes y constantes. Estar firmes es que no nos movamos. Aquí busqué en el diccionario, ¿de qué se trata esto? Que no nos movamos, que estemos estables. Estar constantes es estar fijos, que persistamos. Como dicen en inglés, que no seamos wishy-washy, es decir, que no seamos indecisos, mediocres, que ni cristianos ni mundanos. No. Cuando yo escucho la palabra estar firmes, me acuerdo en la primaria. ¿Recuerdan? Levantar el brazo derecho a la altura del hombro, bandera de México. Y lo último, ¿se acuerdan lo que nos dicen los maestros? Firmes, ya. ¿Se acuerdan? Es lo que yo me acuerdo con la palabra firmes. Me acuerdo de me imagino un soldado, ¿verdad? Un teniente, un capitán, un general. Firmes, ya. Y en la cristiandad se trata así de eso, de estar firmes ya. Pero aquí no solamente significa de algo físico o en la iglesia, de estar bien derechitos. Se trata de estar firmes, constantes, que no nos movamos del evangelio, que estemos bien anclados en otras palabras, que perseveremos en nuestra fe. Ahora, esto es súper importante en la cristiandad. Y es por eso que la Biblia nos enseña mucho sobre esto. No vamos a ver todos los pasajes que mencionan la palabra firmes, desde Éxodo, cuando Israel sale de Egipto y están ante el Mar Rojo y no saben qué hacer. Ahí vienen los egipcios por atrás y está el Mar Rojo delante. Moisés les dice, no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Probablemente el versículo más famoso sobre este tema es el de Efesios 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, nos repite ahí el apóstol. Y en Colosenses 1, eso sí se lo quiero leer, se especifica que se trata de estar firmes en la fe del evangelio. Esto es clave. Colosenses 1 nos dice, permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. De eso se trata, firmes en la fe, constantes en el evangelio. Entonces el mandamiento es, resumiendo, ya que la resurrección es verdad, no volvamos atrás, no dejemos de creer, perseveremos en la fe de Cristo. El evangelio es verdad. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Hay victoria en Él. El apóstol nos dice esto y se recalca mucho en la escritura porque sabía muy bien que hay sectas y otras religiones falsas y que si no estamos firmes como cristianos, al rato vamos a caer, vamos a dejar la verdadera religión. Si no somos constantes, si no estamos bien anclados en la enseñanza bíblica, pues nos va a gustar a lo mejor, pues acá, pues la música está más movida, acá como que me emociono más, pero vamos para allá.
O a lo mejor usted es más místico y más filosófico y se encuentra con una religión que se profundiza mucho y habla acerca de la luz y los gérmenes de la victoria en el alma y cositas así que pues y ahí van para allá. No. Hay que estar firmes y estables en el Evangelio, en la fe de Cristo. Y el apóstol y otros libros nos advierten: firmes, cuidado, constantes, hay que perseverar. También porque el apóstol sabía que el diablo nos iba a pensar que la cristiandad es una faramaya. Ahora me encontré con esta palabra, faramaya. La cristiandad es una faramaya, dice el diablo. Te dice: hay muchos hipócritas. En tu familia hay hipócritas. En la iglesia hay muchos hipócritas, te dice. Y nosotros mismos fallamos tanto, tenemos tantas dudas, que pensamos: ¿y si no es verdad? Y yo me estoy perdiendo de hacer tantas cosas y de ir con mis amigos. Y el apóstol nos dice: la resurrección de Cristo es verdad. La resurrección de los muertos es verdad. Hay que estar firmes y constantes. Hay que perseverar. Hay esperanza. Hay victoria al final. Las palabras de Cristo: el que persevere hasta el final, ese será salvo. Ahora, esto nos lleva al segundo punto principal: la manera que cumplimos con este mandamiento. ¿Qué debemos de hacer? Nos dice nuestro texto: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Luego nos dice: creciendo en la obra del Señor siempre. Estamos firmes, estamos constantes, pero esto no significa pasivos, esto no significa estancados. Tenemos que crecer en la obra del Señor siempre. Ahora, creciendo, a lo mejor usted tiene otra Biblia y va a ver, hay otra traducción aquí. Creciendo más literalmente es abundando. Abundando es la misma palabra en el versículo que dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La misma palabra. Crecer se trata aquí de abundar. Entonces, no se trata de hacer un poquito, no se trata de hacer lo mínimo, se trata de hacer mucho, algo en abundancia. Hay personas que hacen lo mínimo, un culto al mes, un servicio al mes, y apenas y como que lo reconocemos. Sí, él va a la iglesia una vez al mes, una vez, y leen un capítulo de Proverbios a la semana, y es todo lo que leen. Oran por la comida si se acuerdan, y es todo lo que hacen. Hacen lo menos posible, lo suficiente para calmar su conciencia y ya. El apóstol nos dice: no, hermanos, hay que estar firmes, constantes. Para esto tienen que crecer, abundar. Hacer lo mínimo en la cristiandad nos va a llevar a ser cristianos mínimos, inconstantes, débiles, pusilánimes. Pero para estar bien firmes y constantes tenemos que crecer, tenemos que abundar. Ahora, si Cristo no... Estas palabras vienen del apóstol, por cierto, los alerto. No soy yo, es el apóstol que dice esto. Si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de muertos, muy bien, vamos a comer, ser glotones, emborracharnos, drogarnos, porque mañana vamos a morir. Lo que nos dice el apóstol aquí en estos versículos, lo pueden leer después. Si Cristo no resucitó, muy bien, vamos a comer y beber y robar y drogarnos y fornicar, lo que sea, porque mañana nos vamos a morir. Pero si Cristo resucitó, si hay resurrección de muertos, entonces, hermanos, tenemos que crecer, abundar en la obra del Señor. Ahora, cuando nosotros escuchamos la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor, yo creo que la mayoría vamos a pensar en misiones, en predicadores, testificar y cosas así. Y está bien por supuesto. Pero la obra del Señor incluye mucho más. Obra, en el original, simplemente es la palabra hecho, acción o actividad. Es la misma raíz de la palabra actividad cuando dice en Efesios: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es la misma palabra, la misma raíz. Entonces, la obra del Señor
Es toda aquella actividad que hacemos por el Señor. Toda aquella acción, todo aquel hecho que hacemos por Cristo, su reino, su palabra. Para los cristianos esto es todo. Todo lo que hacemos. Porque si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, la debemos de hacer para la gloria del Señor. Efesios capítulo 6, por ejemplo, nos enseña que los empleados a lo último trabajan para el Señor, sea lo que sea lo que hagamos. Pero específicamente, por supuesto, la obra del Señor se trata de lo que hacemos para crecer en nuestra cristiandad. Se trata de lo que hacemos para que la cristiandad se extienda. Que tomamos tiempo para leer la Biblia, esa es la obra del Señor. Que tomamos tiempo para orar, para venir a la iglesia como en esta tarde, para leer buenos libros, o para compartir folletos, o tocar puertas, que invitemos a otros a escuchar el Evangelio. Es en eso, hermanos, que tenemos que abundar. Y esto nos dice el apóstol siempre, que siendo en la obra del Señor, siempre. Es decir, de todos los días. No nada más de los domingos, es de todos los días. Esto es algo en lo cual debemos perseverar todos los días hasta el final. Y hermanos, y aquí este es el corazón del sermón, por así decirlo. Aquí quiero que me pongan mucha atención. La resurrección de Cristo es lo que nos da poder para lograr esto. Es cuando creemos y aplicamos que Cristo resucitó de los muertos, que nosotros nos emocionamos, nos impactamos como Abraham estaba diciendo. Y entonces queremos crecer y hacer más en la obra del Señor. Y esto lo hacemos porque lo podemos hacer en el poder de Cristo resucitado. Es por eso que el apóstol Pablo en Filipenses 3 testifica: yo quiero conocer más del poder de su resurrección. Ahí encontraba el poder de la cristiandad, porque es Cristo que nos ayuda. Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Apunten por ahí Efesios 1, 19 al 21. Pero les leo otra vez de 1 Corintios 9. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Se trata de que Dios hace la obra en nosotros. Esto lo buscamos de Dios. Nos dice Hebreos 13: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El poder del cristiano está en Cristo resucitado. Dios usa el poder de la resurrección, dice Efesios 1, 19 al 21, el poder de la resurrección de Cristo para hacer en nosotros su iglesia, y la actividad propia de cada miembro para edificarnos en amor. Es Dios y Cristo que lo hace en nuestros corazones. Entonces, y esto es muy importante porque podemos predicar y pensar y escuchar: bueno, me tengo que esforzar mucho. Y qué bueno que tenemos que esforzar mucho. Y salir de esta puerta con una carga muy pesada de: pues ahora sí voy a leer la Biblia, me voy a levantar a orar, y ahora sí voy a orar por la comida, voy a venir al culto de oración, y ahora sí, y salir con una carga. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que salgamos viendo a Cristo resucitado. Que Dios en Cristo nos da el poder. Que Dios en Cristo nos da la fuerza. Que Dios en Cristo nos da la motivación. La motivación del cristiano no es una carga. La motivación del cristiano es Cristo resucitado. Y también este texto nos menciona otra cosa. Para que el cristiano cumpla con este mandamiento, nos dice el apóstol, nos da la motivación: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El último punto aquí. Sabemos entonces que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque Cristo resucitó. Vuestro trabajo, por cierto, es una expresión bastante fuerte. Se trata de trabajo que hace sudar. Es un trabajo con mucho esfuerzo, con mucha disciplina. Y esto subraya el hecho de que ser cristiano no es fácil.
Como dice San Pedro, el cristiano con dificultad se salva. No se trata de hacer una decisión, una oración y ya, o bautizarse y ya. El cristianismo es muy, pero muy difícil, como ustedes se están dando cuenta. Es trabajo. La motivación es que el trabajo de la cristiandad no es en vano, porque es en el Señor. Lo hacemos para el Señor que nos perdonó. Lo hacemos para el Señor que murió por nosotros. Lo hacemos en su poder. Lo hacemos por su gracia. Para parafrasear otro texto, todo lo podemos en Cristo resucitado que nos fortalece. Ese es el cristianismo. Y que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiere decir, sí, que no es al vacío, que tenemos una recompensa. Eso es lo que nos acentúa aquí el versículo. Ahora, tal vez ustedes han hecho algún trabajo que les pagaron con una miseria. Les pagaron con algo menos que ustedes esperaban. Yo les he contado a ustedes ya la historia de mi vecina anciana, ¿verdad? Que le limpié todo el jardín. ¿Y cómo sudé? ¿Y cómo trabajé? Yo creí que me iba a dar $1.000.000 al final. Y al final me dio una miserable bolsita de dulces viejos. Y todo lo recuerdo y tramado desde entonces. A lo mejor a ustedes les ha pasado así. En el trabajo ustedes creían, mi jefe me va a dar un diploma, un cheque por $1.000 porque cómo trabajé en esto. Y a lo último ni se acuerdan que ustedes hicieron eso. Cuando lleguemos al cielo, hermanos, si se nos da la recompensa, no va a ser así. Me gustaría decirles qué es, pero son cosas que ojos no han visto ni oídos han oído. Son cosas increíbles. No podemos explicarlas. Nadie las ha visto. Pero en Romanos tenemos una pista cuando dice el apóstol: Dios nos dará vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y lo más glorioso para mí va a ser escuchar: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso, hermanos, es lo más increíble y lo más glorioso para mí. El gozo de Dios. Amén. Entrar en Él. Piensa en esta promesa. Al disciplinar a tus hijos y amonestarlos, ese trabajo no es en vano. Piensa en esta promesa al esforzarte por vencer esas tentaciones ante la computadora, ante el internet, en la escuela. Piensa, ese trabajo no es en vano, vale la pena. Piensa en esta promesa al llamar a algún hermano que no vino a la iglesia y motivarlo. Piensa en esta promesa al salir de los tiempos de oración y que muchas veces el diablo nos puede decir: qué largo ese tiempo de oración, qué bárbaro. Y piensa, esto no es en vano, no es en vano. Piensa en esta promesa al cumplir el ministerio que Dios te ha dado como estudiante, para estudiar en las pruebas, al terminar esa tesis. Piensa en esta promesa al cumplir como ama de casa, lavar tantos trastes, y terminan los trastes y a la hora de hacer la comida, y terminan los trastes de la comida, y ahora la cena, y después de la cena, y el próximo día, y día tras día tras día, esa rutina. Ese trabajo, hermanas, no es en vano. Comerciantes, empleados, cualquiera que sea tu llamado, no es en vano al final. Piensa en esta promesa al terminar tu vida. Todo lo que hiciste en el Señor no es en vano. Su resurrección lo garantiza. El trabajo de Slim, ¿sí saben quién es Slim, verdad? Libanés, mexicano, hombre más rico del mundo. Trump, ¿y saben quién es Trump? Gates, Zuckerberg, todos aquellos que viven sin Cristo y solo trabajan para ganar dinero, fama, patrimonio familiar. A lo último, ¿saben qué? Será en vano. Será en vano. Porque ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En vano. Pero el trabajo del más humilde cristiano, esa viuda
que no puede dar mucho de ofrenda, pero esa viuda que sirve al Señor con sus oraciones. Ese trabajo no será en vano y resultará en un eterno peso de gloria. Ganará mucho más que Slim. La inversión dará mucho más que la de Gates, Zuckerberg o cualquiera de esos ricos. Tal vez aquí no veamos la recompensa y se nos haga todo tan difícil. Tal vez no veas la vida de tus hijos al final y se te hace todo tan angustioso y tanta aflicción. Tal vez no veas el futuro y tus nietos y tus tataranietos. Pero en el cielo verás toda la historia de esos altibajos, de esas angustias, de esas tentaciones, de esos problemas. Y porque perseveraste y seguiste firme y constante, tendrás la recompensa al final. Y recuerda, es una promesa por gracia, no es por nuestros méritos, es los méritos de Cristo resucitado que la tenemos. Y está garantizada no por nuestros esfuerzos al final, sino por la resurrección de Cristo. Él merece toda la gloria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos.